El tema que hoy traigo para predicarles, hermanos, lleva por título Una iglesia leal y fiel. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Así es. La lealtad, hermanos, y la fidelidad son dos valores que hoy en la actualidad escasean demasiado, hermanos. Hoy hay muy pocas personas con estas dos características. Hoy hay pocas personas que son leales y que son fieles, hermanos. Y no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia está escaseando ese tipo de personas. Personas leales y personas fieles. Hoy vemos una generación, ¿verdad? Hablando de la sociedad, hoy vemos una generación de jóvenes que no se quiere casar. Y no se quiere casar porque no quieren hacer un pacto de lealtad y de fidelidad. Hoy vemos que hay muchas personas, hermanos, que muy fácilmente se separan de Dios, que muy fácilmente se separan del cuerpo. Hoy vemos muchas personas con deslealtad hacia las iglesias, con deslealtad hacia los pastores, hermanos. Pero sabes, tú y yo que somos hijos de Dios y que somos la iglesia verdadera del Señor, debemos de aprender a ser fieles y leales. Fieles y leales, hermanos. Sabes, estas dos características es un atributo del Señor. Dice la Biblia que nuestro Dios es fiel sobre todas las cosas, ¿verdad? Hay una palabra en 2 de Timoteo 2:13, que dice que si nosotros le somos infieles a Dios, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque su naturaleza es la fidelidad. Cuando tú y yo recibimos al Señor, Él hace un pacto de fidelidad. Él no nos deja. Aunque nosotros nos vayamos al mundo, aunque nosotros seamos desleales, aunque nosotros seamos infieles, Él nunca nos va a dejar. Él siempre nos va a traer con lazos de amor, dice la Biblia. Que Él siempre va a estar para recibirnos, para abrirnos sus brazos de bondad y darnos un abrazo. Ese es nuestro Señor. Y sabes, como iglesia debemos también de aprender esas características de nuestro Dios: la lealtad y la fidelidad. El libro de Apocalipsis, hermanos, habla acerca de 7 iglesias, pero habla acerca de una iglesia, hermanos, de una iglesia que era una iglesia con estas características, una iglesia fiel y una iglesia leal. Vamos a leerlo, vamos al libro de Apocalipsis. Como decía el pastor, si tenemos miedo de leer Apocalipsis, vamos a quitarnos ese miedo y vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13, por favor. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Cuando dice el ángel de la iglesia, se refiere al liderazgo de la iglesia, a los que presentan servicio en la iglesia. Dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí en estos versículos, estas palabras se refieren a nuestro Señor Jesucristo, el que abre caminos, el que abre brechas y al que nadie puede oponerse, ¿verdad? Porque nadie puede oponerse a Jesucristo, nadie puede oponerse al Señor, absolutamente nadie, ni el mismo diablo, ¿verdad?, puede oponerse a nuestro Dios. Dice, continuamos leyendo: yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Repite conmigo: puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies
y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Repite conmigo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna. Repite conmigo, columna. Columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermosa escritura, ¿verdad? Si alguna vez hemos leído el libro de Apocalipsis, sabremos que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan y fue escrito en los últimos años de su vida en la isla de Patmos. Y sabes, hay una constante en todo el libro de Apocalipsis, y esa constante es que el apóstol Juan deja muy claro que a pesar de que él es el escritor, a pesar de que él escribió ese libro, el autor no es él, sino el autor es Jesucristo. Él lo deja muy claro. Si tú lees todo Apocalipsis, él habla que dice que el que tiene la espada filosa, ¿no? El que tiene la llave de David, refiriéndose a Jesucristo, porque él deja muy claro y le interesa dejar muy claro que Jesucristo es el verdadero autor del libro de Apocalipsis. Juan escribe este libro y pone como a destinatarios principales a las 7 iglesias locales de Asia Menor. Este libro fue escrito especialmente para las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Qué quiere decir esto? Que estas iglesias de Asia Menor fueron las primeras en leer la carta del Apocalipsis o el libro del Apocalipsis, porque fue escrito especialmente para ellos. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, manda esta carta y pone como destinatario a estas 7 iglesias locales de Asia Menor. ¿Cuáles son estas iglesias? La iglesia de Esmirna, la iglesia de Laodicea, la iglesia de Sardis, de Filadelfia, de Pérgamo, de Tiatira y de Efesio. Esas son las 7 iglesias de las que habla Apocalipsis. ¿Sabes? Aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué el apóstol Juan, por qué solamente eligió a esas 7 iglesias? Había muchas más iglesias en toda Asia Menor, ¿verdad? Iglesias como la de Colosas, como la de Filipos, iglesias como las que había en Antioquía. O sea, había muchas más iglesias. Pero ¿por qué Juan nada más escoge 7 iglesias, hermanos? ¿Por qué cree? Y sabes, la pregunta es, lo voy a leer porque se me olvida, hermanos. La respuesta es, hermanos, que Jesús o el apóstol Juan, a través o guiado por el Espíritu Santo, escoge estas iglesias porque cada iglesia representaba una época particular de la historia de la iglesia. Es decir, el Señor escoge a estas 7 iglesias que existían en ese momento y compara sus situaciones, sus circunstancias y sus características con ciertas épocas de la iglesia a lo largo de la historia. O sea, el Señor toma esas 7 iglesias, ve sus características, ve su caminar, y lo que hace es compararlo con las diferentes etapas de la iglesia a lo largo de la historia. Y fíjate, esto es algo maravilloso. Este libro de Apocalipsis fue escrito hace 2000 años, 2000 años atrás. Y si tú lees estas cartas a las iglesias, te darás cuenta que todo lo que ahí está escrito acerca de las iglesias, muchas de esas cosas se están viviendo hoy en día, 2000 años después. Los teólogos dicen, hermanos, que cada iglesia representa algo de la iglesia, o representa una fase de la iglesia, o representa un tipo de iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna representa a la iglesia mártir.
La iglesia de Tiatira representa la iglesia reformada. La iglesia de Laodicea representa la iglesia apóstata. Y la iglesia de Filadelfia, que es la que estamos estudiando, representa a la iglesia misionera. Fíjate, esta palabra Dios me la dio esta semana que estaba yo ayudando a Joaquín a hacer sus lecturas, que les tocó ahora Apocalipsis, y yo tenía otra palabra para predicar, y empecé a leer y le tocó precisamente el capítulo 3, y ahí Dios me dio esa palabra para esta iglesia, y se me hizo bien curioso, ¿no? Que precisamente esta iglesia Filadelfia represente una iglesia misionera. Nosotros somos una iglesia misionera, y yo estoy seguro que Dios quiere hablar estas palabras, las quiere hablar a esta casa, hermanos. Si vemos a lo largo de Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor habla de las iglesias, en todas vemos un común denominador, que en todas Jesús reprocha y señala las malas conductas de la iglesia. Pero cuando habla de la iglesia de Filadelfia, el Señor no hace ningún reproche. El Señor no señala nada negativo en esta iglesia, nada. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia que no hacía lo que las otras iglesias hacían, que no había caído en la misma condición de las demás iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Efesio fue una iglesia que perdió la brújula, que perdió el primer amor, que ya Cristo no era el centro de esa iglesia. Pero la iglesia de Filadelfia no, hermanos. En la iglesia de Filadelfia seguían teniendo a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de sus vidas, hermanos. Seguían teniendo en la iglesia de Filadelfia a Jesús como el centro de sus reuniones. Por eso el Señor no les reprocha nada. Por ejemplo, la iglesia de Laodicea era una iglesia apóstata, una iglesia tibia, una iglesia que se presentaba delante del Señor en tibieza, con falta de fervor, con falta de pasión por Dios. Era una iglesia que ponía sus ojos en otras cosas, en lo material. Y Filadelfia no, hermanos. Filadelfia era una iglesia ferviente, una iglesia que adoraba al Señor, una iglesia que derramaba su corazón delante del Señor cada vez que se reunían. Era una iglesia, amados hermanos, que no estaba en pasividad. Era una iglesia que avanzaba, que caminaba, Señor, hermanos, en fe. Por ejemplo, la iglesia de Tiatira, también dice la Biblia que había sido engañada por un espíritu inmundo. Pero sabes, la iglesia de Filadelfia no se dejó engañar, porque era una iglesia que velaba, era una iglesia que tenía discernimiento en el espíritu, que sabía discernir lo que se movía en el mundo espiritual. O sea, la iglesia de Filadelfia era totalmente diferente, hermanos. No se comparaba a las demás. La iglesia de Pérgamo era una iglesia sin doctrina, donde a pesar de que muchos amaban a Dios, seguían en corrientes ideológicas y en idolatría. Pero Filadelfia no. Filadelfia predicaba la verdad de la palabra. Filadelfia, hermanos, daba prioridad a la enseñanza, al discipulado bíblico, a dar doctrina de parte del Evangelio de Jesucristo. Era diferente esta iglesia, hermanos. Era totalmente diferente. Por eso el Señor no le reclama nada a Filadelfia, porque no era una iglesia como las demás de su alrededor. Todas las iglesias alrededor de Filadelfia estaban muy cercas. Estaban alrededor de 160 kilómetros de cada iglesia, o sea, no estaban tan lejos. Pero la iglesia de Filadelfia tenía algo especial y algo diferente. Vamos a leer el versículo 7, hermanos. 7 y 8. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Decíamos al principio que cuando la Biblia dice que santo y verdadero, se refiere a Jesucristo, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia, por su ubicación geográfica, era una iglesia de bajos recursos, hermanos. Era una iglesia
que no tenía lo que otras iglesias tenían. Era una iglesia, hermanos, que no tenía un auditorio impresionante. Era una iglesia que no tenía unas buenas sillas. Era una iglesia donde no había tantos recursos. Era una iglesia que a veces batallaba con los diezmos, con las ofrendas realmente. No era como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era conformada por puro comerciante millonario, ¿no? La iglesia de Laodicea estaba conformada de puro empresario del colirio, pura gente de dinero. Pero Filadelfia no, Filadelfia era pobre, hermanos. Pero sabes, eso no tenían recursos, pero tenían fidelidad por Dios. No negaban la palabra de Dios, no negaban el nombre del Señor. Al contrario, eran fieles y eran leales al Señor. En el año 17 después de Cristo, la ciudad de Filadelfia fue totalmente destruida por un terremoto. Y las personas de Filadelfia quedaron tan empobrecidas que fueron excluidas de pagar impuesto al Imperio Romano. Filadelfia se encontraba en una zona volcánica, es decir, en una zona de constantes sismos. Y quiero que pensemos o imaginemos un poco la condición de esta iglesia. Era una iglesia que estaba en constante temor, en constante incertidumbre de que algo fuera a pasar, porque era un lugar donde constantemente temblaba y donde constantemente ellos tenían el temor de que sus casas se vinieran abajo, y que era una iglesia pobre. Esa es la realidad. Pero hermanos, eso no quitaba que fuera una iglesia fiel. Era una iglesia que, aunque pobre, era una iglesia que servía al Señor con devoción y servía al Señor con entrega y compasión. A pesar de la pobreza, a pesar de los recursos económicos bajos, a pesar del miedo, a pesar de las dificultades, ellos permanecían firmes y constantes al Señor. A pesar de todo, ¿verdad? A pesar que a lo mejor iban a la iglesia y no traían ni un peso, servían al Señor con fervor, hermanos. Servían al Señor con pasión. No se limitaban. Y por eso el Señor les dice: he aquí, yo les abro una puerta que nadie puede cerrar. Porque sabes, esa es la palabra que Dios quiere para o ha hablado para esta iglesia. Que Dios va a abrir una puerta para esta iglesia. Que Dios va a abrir una puerta para cada uno de los que estamos aquí. Pero hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? De ser como la iglesia de Filadelfia. Sabes, las puertas se abren cuando somos personas fieles, cuando somos personas que permanecemos, cuando somos personas constantes. Cuando tenemos esas características es cuando las puertas se abren, cuando las oportunidades se muestran. Cuando estamos en inconstancia, estamos en pereza, estamos en desánimo, una oportunidad se te puede pasar enfrente y tú ni siquiera la vas a ver, porque andas pensando en el descanso, estás pensando en otras cosas, y así se te abran los cielos, tú no los vas a poder ver, hermanos. Dios quiere abrir una puerta en esta iglesia. Dios quiere abrirlo. No discerní qué es, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor va a abrir algo, hermanos. Pero los que vamos a ser partícipes son aquellos que vamos a estar constantes, hermanos. Que vamos a estar comprometidos. Que vamos a dejar el sueño, que vamos a dejar la pereza, que vamos a dejar el desánimo, hermanos, la debilidad. La iglesia de Filadelfia era fiel en todo, hermanos. Era fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de su poca fuerza. Era una iglesia fiel. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que seamos personas fieles. La fidelidad tiene que ver con firmeza y estabilidad. Una persona inestable no puede ser una persona fiel. La fidelidad es que firmeza, estabilidad. Y ahora la pregunta es: ¿qué tan estables somos, hermanos? ¿Qué tan estable es usted, hermano? ¿Qué tan estable es? Cuando pasa usted por una dificultad,
¿Qué tan estable es? ¿Qué tan estable es en sus emociones? ¿Qué tan estable es en sus decisiones? ¿Seguimos tambaleando, hermanos? ¿Seguimos siendo inestables en nuestra fe? ¿Seguimos aún claudicando? ¿Seguimos aún pensándola, aún, híjole, ¿será que Dios estará conmigo? ¿Será que es voluntad de Dios que yo esté ahí? ¿Será que seguimos así? ¿Seguimos con un pie en el Evangelio y con un pie en el mundo? ¿Sabes? Dios está buscando personas determinantes, personas radicales, personas que no sean de doble ánimo. El doble ánimo tiene que ver con eso, con inestabilidad emocional, con inestabilidad en las emociones. ¿Qué tan fieles somos a Dios? En las dificultades es donde de verdad mostramos nuestra fidelidad a Dios. En las dificultades, cuando estamos llenos de trabajo, cuando estamos llenos de estrés, cuando sentimos que todo se nos junta, es en ese momento que mostramos nuestra fidelidad a Dios. ¿Cuántos de nosotros, por estar tan cargados de trabajo, por dar prioridad a otras cosas, dejamos nuestros tiempos con Dios? Dejamos de orar por las mañanas, dejamos de dar gracias a Dios en las noches. ¿Por qué? Porque estamos en estrés, estamos en angustia, estamos pensando, como nos hablaba el pastor en la mañana, nada más en el trabajo, nada más ocupados, y no santificamos a Dios en nuestros corazones. ¿Cuántas veces así? Eso es infidelidad. Cuando tú y yo no oramos, cuando tú y yo no leemos la palabra como debe ser, estamos siendo infieles. Estamos siendo infieles al Señor. Cuando tú y yo pasamos en una dificultad y nos andamos tambaleando y andamos ya cayendo en depresión, cayendo en ansiedad, esos son muestras de infidelidad, hermanos. ¿Sabes? A mí hay un pasaje que me impresiona, el pasaje del apóstol Pablo de su viaje a Roma. Dice la Biblia que iba el apóstol Pablo en el barco y que iba en la travesía y que llega un Poseidón terrible a azotar la barca. Y había una tormenta tal, hermanos, que la barca se hundía, se ladeaba y todos se pusieron a llorar, todos se pusieron a gritar. Y el apóstol Pablo se levanta en la barca en medio de la tempestad y les dice: el Dios del cual soy y al cual sirvo me ha dicho que todos van a vivir, que nada más la nave se va a perder, pero que todos van a vivir. Pero sabes, el apóstol dice esto, pero la tormenta no termina, sigue la tormenta y todos siguen llorando, todos siguen gritando. Imagínate la tormenta, la oscuridad. Dice la Biblia que era invierno, que el agua estaba helada, que caen al agua y empiezan a nadar. Y con el último aliento de sus fuerzas llegan a la orilla del mar. Y sabes, llegan a la orilla con el frío, con el agua helada, con el último aliento y empiezan a prender un fuego. Prenden el fuego y del fuego sale una serpiente, hermanos. Una serpiente venenosa y se le prende de la mano al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo agarra de la cabeza a la serpiente, la retuerce y la avienta a la fogata. ¿Qué hacemos o qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos agarra la serpiente de la mano? Yo estoy seguro que muchos nos poníamos a llorar ahí mismo. Nos poníamos a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste eso? Muchos hubiéramos dicho: pues ya para qué todo el esfuerzo que hice y para que llegara aquí y Dios permitiera que me pasara esto. Yo estoy seguro que muchas veces o que hubiéramos actuado, hermanos, de esa forma, de una manera inestable, en queja, en reclamo para Dios, nos hubiéramos puesto a llorar. Muchas veces somos altamente quebrantables en el tiempo de la prueba. Pasa la prueba y nos tambaleamos muy fácilmente, perdemos la confianza en Dios muy fácilmente. Y eso es algo bien visible, es algo visible. Es visible cuando tú estás siendo infiel a Dios, es visible cuando tú eres muy quebrantable. Es visible porque dejas de orar, porque dejas de tener fervor en Dios, porque dejas de buscar su rostro, dejas de buscar en su palabra. Cuando estamos así es porque estamos tambaleando. Amados, hoy Dios nos dice y habla a esta iglesia y a cada uno de nosotros que Él va a abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Nadie va a poder cerrar. El Señor te va a abrir una puerta. A lo mejor una puerta laboral, a lo mejor una puerta en tu familia,
No sé dónde necesitas tú una puerta que Dios te abra, pero hoy te dice el Señor, te voy a abrir una puerta. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Y sabes qué nos dice también el Señor? Que nadie la va a poder cerrar. Nadie. Pero ¿saben quién sí la puede cerrar? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Dios nos va a abrir una puerta, y nadie la puede cerrar más que nosotros mismos. ¿Y cómo la vas a cerrar? Pues siendo inestable, siendo infiel, siendo altamente quebrantable, hermanos, siendo inconstante, siendo de doble ánimo, haciendo las cosas solamente por hacer. Así se va a cerrar la puerta. Dios necesita para su reino personas radicales, hermanos, personas que permanezcan firmes y constantes, personas perseverantes, personas que no se dejen derrotar tan fácilmente, personas que sean columna, que se pongan en firmeza, que se paren en la roca de Jesucristo, personas que, como decía nuestro pastor en la mañana, que no vendamos la verdad. Si ya sabemos algo, que no lo vendamos. Debemos de ser ese tipo de personas. Dios está buscando ese tipo de personas. Personas que no sucumban a los ataques del enemigo, que no pierdan la fe en el tiempo de la prueba, que tengan entendimiento de que la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza, y nuestra esperanza no nos va a avergonzar, hermanos. Que sepan que una prueba es precisamente una prueba para pasar de nivel. ¿Sabes algo? Dios dice la palabra que hay cosas que Dios da sin medida, ¿no? Por ejemplo, Dios da el espíritu sin medida, Dios da sabiduría sin medida. Pero ¿sabes qué Dios sí da con medida? La fe. La fe. Dice la Biblia que conforme a la medida de la fe. ¿Sí lo han leído? Por ahí está, no me acuerdo dónde, pero dice que la fe es medida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mide nuestra fe, Dios mide tu fe. Y mide tu fe, y como en la escuela te hace una prueba para ver qué aprendiste. ¿Qué pasa con muchos hijos de Dios? Que en la prueba no la pasan, ¿verdad? No estudian, no se preparan para el tiempo de prueba, y llega la prueba y lo primero que hacen es caerse, es derrumbarse, es empezarse a quejar de Dios, es empezar a desconfiar de la fidelidad de Dios. Es empezar, hermanos, a separarse de Dios. Cuando lo que Dios quiere es potencializarnos, es llevarnos a otro nivel, es fortalecernos, hermanos, es dejar de llevarnos a un crecimiento, a un paso más. Esas son las pruebas. Las pruebas no son opresión, las pruebas no son para que tú sufras, las pruebas son para que nosotros crezcamos, hermanos. Para eso son las pruebas del cielo. Y por eso necesitamos que Dios nos pruebe y nos apruebe, hermanos. ¿Para qué? Para crecer, para avanzar, para no quedarnos en el mismo lugar. Imagínate que un niño de primaria se quede en primero de primaria siempre. No va a llegar a hacer una carrera profesional, no va a llegar a nada, se va a quedar ahí. Solamente va a aprender a leer y no va a aprender otra cosa más. ¿Cuántos de nosotros nos estacionamos en primero de primaria en el Evangelio? No, Dios quiere que crezcamos y lo va a hacer a través de que pasemos las pruebas. Sabes, yo la semana pasada le platicaba a nuestro pastor de que yo y mi esposa estábamos pasando un tiempo de prueba, de que también de debilidad, hermanos. Pero sabes, yo y mi esposa nos agarramos de las manos y superamos esta prueba. Y yo sé que el Señor nos ha fortalecido, que el Señor nos ha hecho crecer en fe, que ahora Dios nos va a tener listos para otro nivel. Necesitamos pasar las pruebas, hermanos. Amén. Le digo a los jóvenes, no los estoy regañando, nada más que me emociona. Vamos a leer el versículo 9, hermanos, por favor. Dice: he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies
y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia había sido atacada desde fuera y desde dentro. Desde dentro era atacada por personas que llevaban falsas doctrinas a la iglesia, muchas de ellas doctrinas judaizantes que llevaban a los hermanos de Filadelfia a desviar en su fe, pero también era atacada desde fuera. Si hoy, amados hermanos, hay algo que está atacando a las iglesias, es la falta de lealtad, hermanos. La falta de lealtad que muchos cristianos tienen para con la iglesia de Jesucristo. Hablábamos de la fidelidad al principio, que la fidelidad también es permanencia, ¿no? Es estar, es no separarte del Señor. Es que a pesar de que estés pasando tiempos difíciles, tú estás ahí con el Señor. A pesar de que estás pasando tiempo de prueba, pues tú estás en la casa del Señor, que no importa que pase lo que pase, tú estás ahí. Eso es fidelidad. Pero sabes, también necesitamos lealtad. La lealtad, hermanos, la lealtad significa reconocimiento, compromiso y honra. Fidelidad significa permanencia, constancia y perseverancia, y lealtad significa reconocimiento, compromiso y honra. Muchos cristianos podemos ser cristianos fieles. Podemos estar siempre en la iglesia, podemos orar en nuestras casas, podemos tener nuestros tiempos con Dios, pero podemos ser personas desleales. Puedes estar aquí en la iglesia siempre, todos los días, y puedes estar siendo una persona desleal. No es lo mismo fidelidad con lealtad. La fidelidad es perseverancia y permanencia. La lealtad es honra, reconocimiento y compromiso. Hoy hay muchos cristianos que son fieles, pero son desleales. ¿Cuándo somos desleales? Cuando hablas mal de tu iglesia, cuando no tienes compromiso con tu iglesia local, cuando no tienes la honra por la casa de Dios, la honra que todos deberíamos de tener, hermanos. Podemos ser congregantes fieles, servidores fieles, pero si no reconocemos y no honramos a nuestras autoridades espirituales, somos desleales. Si tú estás aquí y eres fiel, pero eres desleal, pues es algo igual, ¿no? Lo mismo. Debemos de ser fieles y de ser leales, hermanos. De ser personas honrosas, que honren a los demás, que honren a sus autoridades, que den el reconocimiento debido a los demás, que respetemos la labor de otros. ¿Cuántas veces, verdad? Disensiones, pleitos, no reconocemos el trabajo de otros, y eso trae un tremendo daño a la iglesia. Esta iglesia ha pasado por mucho de eso. Pero sabes, hoy el Señor dice, ¿verdad? Hoy el Señor habla a esta iglesia y dice, yo aquí que haré que se postren delante de tus pies. Hermanos, Dios necesita en este tiempo y para esta obra, hijos de Dios fieles en todo, que permanezcan fieles pase lo que pase, pero que también sean personas leales, personas honrosas, personas que reconozcan y que no hablen mal de sus autoridades, que no hablen mal de nuestros pastores, que honremos a nuestros pastores. Eso dice la palabra, eso es ser una persona leal. Eso es tener lealtad para esta casa. No solamente decir que servimos, sino también que somos leales a este lugar, hermanos. No podemos ser personas fieles si no somos personas también leales. Debemos de tener los dos. El Señor le dice a los cristianos de Filadelfia, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios le dice a Filadelfia, les dice, yo haré que sus detractores vengan, reconozcan y se postren. ¿Y por qué les dice esto, hermanos? ¿Por qué el Señor les dice, los que te atacaron se van a postrar de ti y van a reconocer que yo te he amado? ¿Por qué les dice eso a Filadelfia?
porque era una iglesia fiel y era una iglesia leal. Era una iglesia que reconocía, era una iglesia que permanecía firme, que no se movía. Por eso el Señor no tiene problemas en decir, se van a postrar a tus pies. Una persona leal y fiel, Dios la guarda, Dios la protege. Una persona fiel y leal es la que está bajo las alas del Altísimo. Sabes, cuando tú sabes honrar y respetar a tus autoridades, cuando tú eres fiel y leal a tu iglesia, el Señor se encarga de protegerte. El Señor se encarga de poner a tus detractores, de hacerlos que ellos te reconozcan, hermanos. Por cuanto somos fieles y somos honrosos. ¿Cuántas veces, verdad, pasamos dificultades en ataques y sucumbimos a esos ataques? ¿Y por qué sucumbimos? Puede ser que sea por esto, porque no tenemos lealtad ni tenemos fidelidad. Sabes, hermanos, cuando no sabemos respetar ni honrar a nuestras autoridades y somos infieles, vamos a ser altamente quebrantables. Pero cuando sabemos honrar y respetar a nuestras autoridades y somos fieles y constantes, no damos entrada para que el enemigo nos ataque, y Dios pone a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Vamos a Isaías 54, por favor. Isaías 54. Versículos de 15 al 17. Isaías 54 del 15 al 17. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fíjate, que nadie conspire contra ti, que ninguna arma forjada contra ti prospere. Dice la palabra que es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuántos siervos de Jehová hay aquí? ¿Cuántos siervos? Los demás no son siervos, hermanos. Somos siervos de Dios. ¿Y cuál es la característica de un siervo? Que debe de ser fiel y que debe de ser leal, ¿no? Si somos fieles y somos leales, Dios nos promete esto por herencia, que toda lengua vitupera que se levante contra ti caerá, que toda arma forjada contra ti no va a prosperar. No sé, pero a mí me emociona este tipo de palabras, que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, que si alguno conspirare, lo hará sin Dios, y su lengua lo hará caer, hermanos. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Y eso es lo que Dios habla a esta iglesia, que si permanecemos como una iglesia fiel, una iglesia firme, una iglesia leal, nada, ninguna arma forjada va a poder prosperar contra esta iglesia. Nada nos va a poder separar. No va a haber una puerta abierta, una ventana abierta donde el enemigo pueda entrar, sino que Dios nos va a guardar y nos va a cuidar como su iglesia, hermanos. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 10. Dice, versículo 10 de Apocalipsis 3. Perdón, no dije. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Repite conmigo, guardado la palabra de mi paciencia. Los que me conocen más, saben que yo no nací en esta casa.
Yo nací en otro lugar, en otra iglesia. Y yo doy gloria a Dios por el lugar donde el Señor me hizo nacer, donde el Señor me engendró en el Evangelio. Porque yo traigo la semilla del lugar donde Dios me engendró, donde yo nací en el Evangelio. Pero ayer hablaba yo con un hermano y le comentaba esto. Yo reconozco que si yo hubiese permanecido en ese lugar, a lo mejor yo ahorita no estaría, a lo mejor yo estaría ya en el mundo otra vez. A lo mejor yo no hubiese crecido lo que Dios quiere que yo crezca. A lo mejor seguiría tambaleando, seguiría con un piecito en el Evangelio y otro piecito en el mundo. Yo lo reconozco. ¿Sabes? Yo doy muchísimas gracias a Dios por esta iglesia, por esta casa. Y doy tantas gracias a Dios porque me trajo aquí. Porque, ¿sabes? Esta iglesia no es como otras iglesias, hermanos. En otras iglesias se predica solamente a veces de prosperidad, de abundancia, de humanismo, ¿no? De que tú todo lo puedes, de que puedes alcanzar, de que eres cabeza y de que no eres cola, de que puedes alcanzar tus sueños, de que todo lo que te proponga lo vas a poder alcanzar. A veces eso se predica en otros lugares. Pero, ¿sabes? Aquí predicamos la verdad de la palabra. Yo doy gloria a Dios porque a lo mejor podemos decir, no hay tanto recurso, no hay unas sillas bien padres, no hay una pantalla grande, no hay unas sillas cómodas. Pero, ¿sabes? Está la verdadera palabra en esta casa. Y eso debemos de reconocerlo. A lo mejor no somos los mejores predicadores, no somos los predicadores más delgados, mejor vestidos, con más carisma, ¿verdad? A veces quisiéramos eso. Pero tenemos predicadores que hablan la palabra de Dios, que hablan la verdad del Evangelio. Y sabes, eso es algo que tenemos que honrarlo y tenemos que reconocerlo. A veces se nos hace dura la palabra y decimos, ¿por qué tanta exhortación, verdad? ¿Por qué tanto nos hablan luego a veces de manera fuerte? Pero sabes, estamos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, la verdad de Dios. Estamos en una iglesia bíblica, en una iglesia que está conforme a las Escrituras. Estamos en un lugar que como ovejas del Señor se nos alimenta con el maná del cielo. ¿Sabes? Aquí Dios cuida de tu vida. Aunque tú no lo reconozcas, yo sé y estoy seguro que nuestro pastor cuida de nuestra vida. ¿Por qué? Porque también los que Dios ha puesto acá también cuidamos de la vida de otros. Ayer hablaba con una jovencita y estaba hablando de que la tengo en el Face y estábamos hablando de sus publicaciones y todo. ¿Por qué estábamos hablando de eso? Porque cuidamos también la vida de los que Dios ha puesto en nuestras manos. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios porque estamos aquí. Gloria a Dios porque te trajo a esta casa, a este lugar. Quisiéramos a lo mejor una iglesia grande, una iglesia con 1000 personas, pero Dios nos plantó aquí, en un lugar donde está la verdad de Dios, hermanos, donde se ha guardado la palabra de la paciencia del Señor, donde, amados hermanos, no se habla de otras cosas, sino solo de Cristo. ¿Sabes? Vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de prueba, vienen tiempos difíciles. El siguiente año va a ser un año muy difícil, muy difícil. Y el año 2024 va a ser peor todavía. Peor en estabilidad política en nuestra nación. Se viene el cambio de gobierno, se va a destapar muchísimas cosas que este gobierno ha tapado, van a ver. Y eso va a traer inestabilidad, va a traer crisis. Pero ¿sabes lo que hoy te habla el Señor? Es que si tú guardas la palabra de su paciencia, Él te va a guardar en esos tiempos de prueba. Vamos a estar bien si guardamos la palabra de su prueba. Si sigues tambaleando, si sigues inconstante, pues agárrate porque va a haber sangoloteo, hermanos. Va a haber zarandeo. Pero si permanecemos firmes, si permanecemos guardando la palabra del Señor, si lo que se nos predica aquí, mañana lo ponemos en práctica, si abrimos oídos, dejamos el sueño a un lado y abres oídos a lo que Dios te habla, Dios te va a guardar en el tiempo de la prueba y no vas a tener que pasar por desierto. Hoy en la mañana el Señor nos hablaba que es el tiempo de la tierra prometida. Es el tiempo de que empecemos a vivir en plenitud, en abundancia. Es el tiempo. Pero a veces no lo vemos porque seguimos de la misma manera. Y seguimos en nuestras mismas necedades. Hermanos, esforcémonos en caminar y en poner en práctica
las enseñanzas que recibimos. Seamos fieles y leales y vamos a estar bien en el tiempo de la prueba. Dios nos va a guardar, Dios va a cuidar de nosotros y Dios nos va a proteger. Dios nos va a guardar. Porque el Altísimo es el que nos cubre, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y seamos una iglesia que nos guardemos bajo las alas del Omnipotente, hermanos. Amén. Vamos a leer versículos 11 al 13, por favor. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, el Señor viene pronto y Él nos está dando un consejo en esta tarde. El Señor nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. El Señor ha estado hablando, hermanos. Ha estado reiterando constantemente que vienen tiempos nuevos, que viene tierra prometida, que viene, hermanos, que hoy se abre una puerta para esta iglesia. Dios ha estado hablando. Pero sabes, si no accionamos, si no lo creemos, si no hacemos ajustes, vamos a ver que se cumpla, pero no lo vamos a disfrutar. Vamos a leer una escritura rápidamente. Vamos a Segunda de Reyes. Reyes capítulo 7, versículos 1 y 2, por favor. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, repite conmigo, príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. El contexto era este. Estaba la crisis tremenda en Samaria, tremenda, así como ahorita, ¿no? El kilo de huevo estaba en 800 pesos. El kilo de bistec estaba en 1,000 pesos. El kilo de frijoles estaba en 600 pesos. Entonces viene el profeta Eliseo y les dicen, mañana, el kilo de frijoles va a valer 20 pesos. Mañana el kilo de huevo va a valer 15 pesos. Mañana el kilo de bistec va a valer 50 pesos. ¿No? Y dice que un príncipe sobre el cual el rey apoyaba su brazo, ¿qué quiere decir? Que era una persona que estaba con el rey, que estaba en la casa real, que era el soporte del rey. Se empieza a reír y dice, ¿cómo va a ser esto? ¿No? ¿Cómo va a ser esto? Si Dios, para que pasara eso, pues Dios tendría que abrir unas ventanas en los cielos, tendría que... Y se ríe, ¿no? Entonces voltea el varón de Dios y le dice, mira, tú lo vas a ver y no lo vas a poder disfrutar. No lo vas a poder, no vas a comer de eso. ¿Sabes cómo termina este príncipe? Si tú lees estos versículos, termina atropellado, ¿no? Al otro día pasa lo que el profeta dijo. Él lo vio que se llevó a cabo, vio que se cumplió, pero termina atropellado por el pueblo, por la multitud del pueblo. Dios nos ha hablado que vienen tiempos nuevos. Dios nos ha hablado que es tierra prometida. Dios nos ha hablado que Dios abre puertas.
Pero si no lo creemos, si no accionamos, si no somos fieles y somos leales, si no cambiamos nuestra necedad, vamos a ver que se va a cumplir, pero no lo vamos a disfrutar. Lo vas a ver que otros lo alcanzan, vas a ver que otros lo disfrutan, vas a ver cómo otros Dios los potencializa y que tú te quedas exactamente de la misma manera. Y fíjate, era un príncipe que estaba con el rey, estaba cerca del rey. O sea, era una persona de eminencia que servía en la casa del rey. Dios nos quiere hablar esto, hermanos. Tenemos que empezar a accionar. Dios nos ha hablado y tenemos que retener lo que Dios nos ha hablado y creerlo, abrazarlo, vivirlo. A mí el domingo pasado el pastor nos exhortaba, nos regañaba. Y él nos decía, es que tienen que empezar a hacer las cosas como si ya las tuvieran en las manos. Y eso es cierto, eso es fe. Eso es creer a la palabra, eso es accionar a la palabra. Y eso tenemos que hacer. Si Dios dijo tiempos nuevos, pues ya empecemos a cambiar. Empecemos a hacer esos ajustes. Dios dijo que Dios abre una puerta. A lo mejor tú necesitas una puerta de trabajo, pues empieza a mandar tus CVs. Empieza a buscar trabajo. ¿Quieres una universidad, una escuela? Pues empieza. ¿Quieres prepararte? Pues empieza a buscar. Empecemos a caminar en fe, hermanos. Porque si no, lo vamos a ver, pero no lo vamos a disfrutar, hermanos. Por eso debemos de retener lo que Dios nos ha hablado. En este tiempo, Dios está buscando cristianos radicales, hermanos. Cristianos fieles y leales. Cristianos que permanezcan. Cristianos que no estén en tibieza, sino que estén fervorosos. Cristianos bien definidos. Cristianos resistentes. Dios quiere que estemos resistentes, fortalecidos, que no nos quebrantemos tan fácil. Porque sabes, aquí viene algo bien impresionante. Porque Dios está buscando hacer columnas para el templo. Columnas para el templo. Yo una vez escuchaba una enseñanza donde el varón de Dios nos decía, ¿tú eres columna o eres muro falso? ¿Eres columna o muro falso? Un muro falso es apariencia, un muro falso es fragilidad. A un muro, una barda, tú le pones peso y ¿qué pasa? Se cae, se derrumba. Pero una columna tú le pones peso y ¿qué hace la columna? Carga el peso, resiste la presión. ¿Sabes? Dios va a traer algo grande en esta iglesia. Y sabes, tenemos que ser columnas del templo. Si no somos columnas del templo, esta obra se va a venir abajo. Esto que tanto hemos anhelado y que tanto hemos orado, que tanto hemos pedido al Señor como iglesia, Dios lo va a empezar a manifestar, pero muchos no vamos a aguantar si seguimos de la misma manera. Dios quiere hacer columnas, personas que resistan, personas que aguanten presión, personas que no se doblen tan fácil, personas estables en sus emociones, que no se peleen a la primera, ¿no? Que resistan la presión. Columnas que soporten la gloria de Dios, hermanos. Que va a venir una gloria de Dios. Y si no somos columnas, si no somos estructura, una columna es una estructura, ¿qué va a pasar? Nos vamos a doblar, nos vamos a caer y no vamos a ver lo que Dios tiene para esta iglesia, hermanos. Una columna es rígida, estable, no se mueve, aguanta carga, aguanta presión, aguanta peso. Dios se va a glorificar en este lugar, pero Dios necesita columnas que soporten ese peso. Hermanos, necesitamos ser columnas, porque sabes, esta iglesia va a ser una columna para el reino de los cielos. Esta iglesia va a soportar otras iglesias. Y sabes, los que permanezcamos, los que seamos columnas, vamos a ser columnas no solamente de esta obra, sino de otras obras que se van a abrir allá afuera. Pero si nosotros no somos leales, no somos, ¿cómo dije? Fieles, pues vamos a sucumbir, hermanos.
Dios promete ser columnas donde grabará su nombre. ¿Quién se sabe los nombres de Jehová? ¿Alguien se los sabe? Tú te lo sabes, hermano. ¿Cuáles son los nombres del Señor? Sí, Rafa, Shaddai. Todos esos nombres tienen un significado. Proveedor, sanador, todopoderoso. En el templo de Salomón, hermanos, había columnas del templo. Y eran unas columnas impresionantes de 1 metro de diámetro, columnas de bronce, dice la Biblia. De bronce, y cada columna estaba grabada con un nombre, tenían un nombre, no me acuerdo cuál es el nombre. Jaquín, ¿no? Jaquín. Aquín Boaz, ¿va? Aquín Boaz. Estaban grabadas esas columnas. ¿Sabes? Dios quiere levantarnos como columnas y Dios quiere grabar su nombre en nosotros. Quiere grabar esos nombres de Jireh, de proveedor, de sanador, de todopoderoso. Dios quiere hacer eso en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere eso. ¿Para qué? Para que no nos falte nada, para que no nos falte salud, para que no nos falte provisión, para que no nos falte firmeza. Eso quiere hacer Dios. Y dice que todavía hay un nombre que no se revela, ¿verdad? Dice que hay un nombre nuevo. ¿Qué nombre es? No sabemos, lo vamos a conocer cuando estemos en la eternidad con Él, hermanos. Hoy en esta noche Dios promete que va a abrir camino, que va a abrir una puerta. Dios promete a esta iglesia, Dios le promete que la va a guardar en el tiempo de la prueba. Dios le promete que va a ser una columna de esta iglesia y a los que estamos aquí nos va a hacer columnas en el templo de la casa del Señor. Pero ¿qué necesitamos ser, hermanos? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos empezar a ser fieles y leales, hermanos, fieles y leales. Llévate eso en tu corazón. Sin fidelidad y lealtad no vas a alcanzar nada relevante en todo, en donde tú te muevas, ¿no? En todas las áreas de tu vida. Si no eres leal a tu trabajo, si no eres leal, si no eres fiel en tu escuela, en todo lo que tú hagas, pues no vas a alcanzar nada. Hermanos, Dios quiere glorificarse en este tiempo y quiere levantarnos como columnas. Vamos a ponernos de pie, hermanos.